por su familia y por este don que tiene ella para poder. Gracias a Dios, lo dejamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días. Pues a mí me tocó el privilegio, porque es un privilegio poder hablar del Señor, poder predicar de su palabra y continuar con esta bella enseñanza que todos hemos venido recibiendo, que es sobre la gracia. En las lecciones anteriores se hablaba de los obstáculos que no nos permiten recibir la gracia del Señor y cómo ir quitando de nuestra vida todo eso que nos estorba y que no nos permite recibir la gracia. Entonces, vimos en las lecciones anteriores que el orgullo, que la amargura son obstáculos que no nos permiten recibir la gracia del Señor. Hoy nos toca seguir con estos obstáculos, porque si no aprendemos qué es aquello que no nos deja, no vamos a poder recibir todo este regalo, porque gracia es un don inmerecido, pero es gratis, es de bien y viene del Señor. Entonces hoy vamos a tocar el tema de la creencia equivocada. Decimos creencia equivocada porque es equivocada, porque la gracia no es escasa, pero en nuestra mente, por cosas que hemos vivido, que hemos pasado, podemos hablar que existe una creencia equivocada de la escasez. Hoy vamos a hablar de una primera parte, porque la semana entrante vamos a continuar con este tema. Entonces, ¿qué es escasez? La definición de escasez es la existencia limitada e insuficiente de algo, especialmente si se considera necesario, porque yo no puedo tener escasez o sentir que tengo escasez de algo que no necesito. ¿O sí? ¿Verdad que no? Por ejemplo, yo no fumo, entonces el no tener cigarros, por decir una tontería, ¿verdad? Para mí eso no es una escasez, porque no lo necesito. Entonces, tenemos que entender que la escasez es la existencia limitada e insuficiente de algo, especialmente si se considera necesario. Ay, sí, gracias, María. Es la falta o privación de las cosas más necesarias para vivir. Muchas veces hablamos de escasez, no tengo. Escasez es decir, no tengo, me hace falta, etcétera, ¿verdad? El tercer enemigo de la gracia, ya hablamos cuáles eran los dos anteriores, era el orgullo y la amargura. Este es el tercer enemigo de la gracia, es la creencia o el temor que la gracia de Dios se recibe en cantidades limitadas, que solo un poquito me va a dar. Eso está en mi cabeza, la creencia de que solo lo voy a recibir en cantidades limitadas. Podemos creer equivocadamente que no hay suficiente gracia para que Dios nos provea o que no somos dignos de recibirlo. Pongamos atención a esto que está subrayado en rojo. Esta creencia, porque todo esto es una creencia, es consecuencia de cómo hemos reaccionado ante las desilusiones, las debilidades y la desesperación. O sea, yo puedo pensar o creer que yo tengo limitado o voy a recibir la gracia de Dios de forma muy limitada. ¿Por qué? Por cómo ha sido mi vida, cómo han sido mis experiencias. Una persona pobre no es pobre porque quiere, sino porque en su mente él no recibe, no encuentra, no tiene formas diferentes
de ver cómo puede salir de la pobreza. Simplemente se encierran en donde están y entonces ven escasez y por su experiencia piensan que la gracia de Dios es limitada por lo que les ha tocado vivir. Si no creemos que la misericordia divina dura para siempre y viene en cantidades ilimitadas, porque así es, la gracia de Dios es ilimitada, eso puede bloquear nuestro corazón para poder recibir la gracia de Dios, que sí es infinita, no es limitada. Lo que es peor aún, a veces pensamos, cualquiera que sea la gracia que encuentre, debo de mantenerla solo para mí, porque tal vez es tan poquita o no es suficiente que pienso que eso poco que tengo es solo para mí y no lo puedo compartir. Y quién sabe dónde voy a encontrar más, y por eso es que yo digo, esto que recibí, me lo quedo porque es solo para mí, porque no va a haber más. Imagínense. Pero la palabra de Dios nos dice en Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y lo que viene por medio de Jesucristo no es limitado. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, y hay suficiente, no solo para mí, sino para compartir. ¿Están todas de acuerdo conmigo en eso? Ay, qué bueno. Entonces, la creencia equivocada de escasez, ¿cómo afecta y nos impide recibir la gracia de Dios? Porque cuando hablamos de creencia limitada, ¿dónde está esa creencia? Está en mi mente, está en mi cabeza. No es que sea así, es que así lo creo yo. ¿Sí? La creencia equivocada de escasez nos limita para recibir la gracia ante diferentes acontecimientos o hechos. Uno son las desilusiones, el ser malagradecido, las debilidades por no reconocer nuestra necesidad de gracia y la desesperación por falta de fe. Hoy nos vamos a concentrar en la 1-2 y la desesperación por falta de fe será para la próxima semana. La gracia ante las desilusiones. Empecemos a ver uno de los factores que hacen que tengamos esta creencia de escasez. ¿Qué es la desilusión? Vamos a ver, hay muchas definiciones de desilusión. Una es la impresión que recibe alguien cuando la realidad desmiente la esperanza o confianza que tenía puestas en una persona o en una cosa. Entonces, cuando la expectativa o la esperanza que yo tenía puesta sobre algo o alguien no se da de la manera como yo lo espero, entonces viene una desilusión, ¿sí? Desilusión es la pérdida de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o de la ilusión al saber que algo o alguien no es como yo creía. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? Que tenemos una esperanza en algo o en alguien y realmente las cosas o la persona no es como yo espero. Y eso me causa una desilusión. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos sufrido no una, sino muchas desilusiones. Sentimiento que produce la realidad cuando no cumple con las expectativas. La palabra desilusión procede del prefijo des, que es inversión de la acción o privación, y del sustantivo ilusión,
que se deriva del término latín ilusio, que significa engaño. En pocas palabras, desilusión es un sinónimo de desengaño, ¿verdad? Porque ese es el origen de esta palabra. Sigamos. ¿Qué espera Dios que hagamos ante las situaciones que nos desilusionan? Si yo les preguntara, porque hoy sí tenemos público acá, ¿qué creen ustedes que nos manda Dios que hagamos en un caso como este? Estamos desilusionados, desengañados. ¿Qué es lo que nos propone Dios en estos casos? Veámoslo acá. Oren sin cesar y den gracias en todo. Cualquiera me podría decir, pero es tan duro lo que me pasó, la desilusión, el desengaño. Y cuando esta desilusión o desengaño viene de una persona tan cercana o más querida, es cuando más duele. ¿Cómo me pueden decir a mí, oren y den gracias? O sea, porque no, o sea, oren y den gracias. Esta es la medicina. Esto es lo que tengo que hacer ante la desilusión y el desengaño. Esto es lo que me está proponiendo Dios a mí hoy. Oren sin cesar. No se cansen de orar. Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguen al Espíritu. Esta no es una sugerencia, ni un consejo de San Pablo. Ahí está claro. Dice, es la voluntad de Dios que demos gracias en todo. Y cuando no cumplimos la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Estamos desobedeciendo, porque Él nos está dando una orden, un mandato. Cuando estén desilusionados, cuando estén desengañados, oren sin cesar y den gracias. Lo mismo que dice Filipenses 4:4. Preséntenselo todo a Dios en oración y denle gracias también, porque así la paz que sobrepasa entendimiento llenará su corazón. Entonces, si tenemos la forma, si tenemos la medicina, si tenemos lo que Dios nos está dando, como cuál es su voluntad, pues ya tenemos ahí qué es lo que tenemos que hacer. O quiero seguir masticando mi desilusión, mi desengaño, y la única que se está haciendo daño a sí misma soy yo. Si no hacemos la voluntad de Dios, lo estamos desobedeciendo. La desobediencia es un pecado, y el pecado es algo que debemos de pedir perdón y arrepentirnos. Entonces se dan cuenta, esto se convierte como una cadenita. Si no hago la voluntad de Dios, estoy pecando. Si peco, me tengo que arrepentir. O sea, esto se convierte en una cadena. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, los israelitas, en vez de agradecerlo, se quejaron por la escasez de comida y se olvidaron de su esclavitud anterior. Creo que no hay ejemplo más claro de una persona desagradecida o un pueblo desagradecido que cuando tenemos como ejemplo el pueblo de Israel, cuando Dios lo saca de la esclavitud y lo lleva a la libertad. No pararon de quejarse. Veamos estas citas. En Éxodo 16, 2-4 dice, allí en el desierto, todos ellos comenzaron a murmurar contra Moisés y Aarón y les decían, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. O sea, oigan esto, ojalá el Señor nos hubiera hecho morir en Egipto. Para los que conocemos la historia, para los que conocemos esta historia del pueblo de Israel, ellos ya estaban en el desierto, en la libertad, cuando están murmurando de esta manera. Pero ¿qué pasó atrás? ¿De dónde nos había traído el Señor?
Había mandado plagas a Egipto, a ellos no les pasó nada. Luego, finalmente, la última plaga, y pueden salir, y el faraón los deja salir, se encuentran ante un mar, ¿y qué pasa? Se abre el mar. O sea, son milagros sobrenaturales para postrarse y dar gracias. Llegan al otro lado y se encuentran con que tenemos sed. Muy bien, toca la roca Moisés y de ella brotará agua. Y sale agua de la roca. Otro motivo para dar gracias. Tienen hambre y Dios les manda el maná bajado del cielo. Les da de comer. No hay agradecimiento en su corazón. Y habían visto todos los milagros que Dios había hecho con ellos. Esto que nos dice a cada una de nosotras, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? ¿De qué esclavitud? ¿De qué milagro nos ha hecho? Pero volvemos a tener un problema y ¿qué pasa? Nos volvemos a quejar, volvemos a estar desagradecidos y no nos acordamos de dónde nos ha sacado el Señor, sino que solo estamos viendo el hoy y ahora y lo que me está pasando a mí. Entonces dice, mejor nos hubiera hecho morir en Egipto donde eran esclavos, donde hacían trabajos forzosos. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne, que creo que no es verdad que comían toda esa carne, pero bueno, y comíamos hasta llenarnos. Pero ustedes nos han traído al desierto para matarnos de hambre a todos. ¿Se había muerto alguno de hambre hasta ese momento? No. Entonces el Señor le dijo a Moisés, voy a hacer que les llueva comida del cielo. La gente deberá salir cada día y recogerá solo lo necesario para ese día. Quiero ver quién obedece mis instrucciones y quién no. Dios le proveyó de un alimento llamado maná para que no murieran de hambre al atravesar el desierto. Los israelitas, en vez de agradecerlo, se seguían quejando. Tuvieron agua, tuvieron maná, pero la queja y el desagradecimiento no paraban. Siempre estaban viendo allá y entonces de dónde lo sabían, pero es que ni que los hubiera sacado de un lugar que era paradisíaco, ¿verdad? Era un lugar donde eran esclavos. Dice la palabra de Dios en Números 11, entre los israelitas se había mezclado gente de toda clase, que solo pensaban en comer. Y los israelitas, dejándose llevar por ellos, se pusieron a llorar y a decir, ojalá tuviéramos carne para comer. Tuvieron hambre y les mandan el maná, pero ya no era suficiente. Ahora querían carne, ¿verdad? Entonces, constante desagradecimiento y queja. Insatisfacción total. ¿Cómo nos viene a la memoria el pescado que comíamos gratis en Egipto? Y también comíamos pepinos, melones, puerros, cebollas y apio. Imagínense. Pero eran esclavos y hacían trabajos forzosos y estaban que hasta los latigaban si no hacían las cosas bien, pero ellos preferían estar ahí. Aquí ya vivían en libertad, pero ¿saben qué no había cambiado? La mente. La mente seguía siendo mente de esclavos. Por eso no podían ver la libertad que estaban disfrutando. Entonces, pero ahora nos estamos muriendo de hambre y no se ve otra cosa que maná. Moisés oyó que los israelitas y sus familiares lloraban a la entrada de sus tiendas. El Señor estaba muy enojado y Moisés también se disgustó. Dios, molesto ya por tanta queja y por tanta falta de gratitud del pueblo de Israel, ustedes es que se pueden imaginar el corazón de Dios, todo lo que había hecho por ellos, todo lo que estaba haciendo por ellos. Les mandaba la nube de día, les mandaba el fuego de noche. O sea, ellos estaban protegidos por Dios.
Pero aquí, ningún reconocimiento, ningún agradecimiento. Dios, lógicamente, tenía que estar molesto. Les dio un breve tiempo lo que quería. Luego esa generación de israelitas ya no pudo ver la tierra prometida. Porque toda esa generación que no pudo cambiar su mente de esclavos, esa generación ya no pudo entrar a la tierra prometida. Eso fue lo que les costó. El no ser agradecidos. Veamos qué dice Números 11. Pero el Señor le contestó: luego manda al pueblo que se purifique para mañana y comerán carne, porque también les da gusto. Y los he oído llorar y decir: ojalá tuviéramos carne para comer. Estábamos mejor en Egipto. Pues bien, yo les voy a dar carne para comer. Y no solo un día o dos, ni 5 o 10 o 20. No. Comerán carne durante todo un mes, hasta que les salga por la nariz y les dé asco. Imagínense cómo estaba el enojo de Dios, por decir. Porque me han rechazado a mí, el Señor, que estoy en medio de ellos. Y han llorado y han dicho ante mí: ¿por qué? ¿Para qué salimos de Egipto? Cuando Dios lo que les había prometido era una tierra nueva, una tierra buena, donde manaba la leche y la miel. Ahí los estaba llevando el Señor, pero ellos seguían quejándose y viendo lo que había atrás. Pero el Señor entonces Moisés respondió: el pueblo que viene conmigo es de 600,000 hombres de a pie, solo hombres, había mujeres y niños. Y dices que nos vas a dar de comer carne durante un mes entero. Pero el Señor le contestó: ¿crees que es tan pequeño mi poder? Yo hoy les pregunto a cada una de ustedes: ¿creen que el poder de Dios es pequeño? No, hermano. No tiene límite, ¿verdad? Ahora vas a ver si se cumple o no lo que he dicho. El Señor hizo que soplara del mar un viento que trajo bandadas de codornices, las cuales cayeron en el campamento y sus alrededores, cubriendo una distancia de hasta un día de camino alrededor del campamento y formando un tendido de casi 1 metro de altura. ¿Se pueden imaginar? Ayer que yo estaba viendo esto, decía 1 metro de altura de codornices y de cantidad de un día de camino. O sea, todo ese día y toda la noche y todo el día siguiente la gente estuvo recogiendo codornices. El que menos recogió 10 montones de codornices. Ese es el que menos recogió. Que pusieron a secar en los alrededores del campamento. Pero apenas estaban masticando los israelitas la carne de las codornices, cuando el Señor se enfureció contra ellos y los castigó, haciendo morir a mucha gente. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel cuando estaban en el desierto. Cuando el Señor oyó las murmuraciones de ustedes, se enojó mucho e hizo este juramento: ni una sola persona de esta mala generación verá la buena tierra que prometí dar a sus antepasados. Haré una excepción con Caleb, hijo de Jefuné. Él sí la verá, y a él y a sus descendientes les daré la tierra donde pongan el pie, por haber seguido con toda fidelidad al Señor. Y por culpa de ustedes, el Señor se enojó conmigo, Moisés hablándole al pueblo, ¿verdad? Y me dijo: tampoco tú entrarás en la tierra. En tu lugar, pobre Moisés, ¿verdad? Después de tanto lidiar con eso. En tu lugar entrará tu ayudante Josué, hijo de Nun. Anímalo, pues él será quien entregue el país a Israel. Y aunque ustedes creyeron
que el enemigo les arrebataría a sus mujeres y niños, serán esos niños que todavía no tienen uso de razón los que entrarán en el país. Yo se lo daré a ellos en propiedad. En cuanto a ustedes, vuelvan al desierto, váyanse de nuevo al Mar Rojo. ¿Por qué los niños y los que no tenían todavía uso de razón son los que iban a poseer la tierra? Porque iban a tener una mente y iban a crecer y vivir en libertad. En cambio, los otros nunca supieron qué hacer con la libertad. No supieron qué hacer. Ellos en su cabeza estaban añorando Egipto y la esclavitud. No cambiaron esa mentalidad. Y por no haber cambiado esa mentalidad y ser un pueblo desagradecido, no vieron esa tierra maravillosa que Dios tenía para ellos. La falta de gratitud no es un pecado insignificante. ¿Qué dicen ustedes después de todo lo que hemos leído ahorita? ¿Tuvo un costo alto o no? La falta de gratitud. Porque otra cosa hubiera sido que este pueblo dijera: gracias, Señor, porque nos libraste de las plagas, abriste el Mar Rojo, nos sacaste de esa esclavitud, ya no tenemos que hacer trabajos forzosos, ya estamos viviendo en libertad. No, era una queja tras otra, una queja tras otra. Y eso les costó no entrar a la tierra prometida. O sea, sí, la falta de gratitud no es un pecado insignificante, pero para nada. Se menciona aún más de 1000 años después en la carta a los hebreos. En la carta a los hebreos se sigue recordando esto que pasó allá. Por eso, como dice el Espíritu Santo en la Escritura, si hoy escuchan ustedes lo que Dios dice, no endurezcan su corazón como aquellos que se rebelaron y pusieron a Dios a prueba en el desierto. Ahí me pusieron a prueba los antepasados de ustedes, aún cuando habían visto mis obras durante 40 años. Por eso me enojé con aquella generación y dije: andan siempre extraviados en su corazón y no han querido conocer mis caminos. Por eso juré en mi furor que no entrarían en mi reposo. Y quienes fueron los que se rebelaron después de haber oído la voz de Dios, pues todos los que Moisés había sacado de la tierra de Egipto. ¿Y con quienes estuvo Dios enojado durante 40 años? Con los que pecaron. Veamos esas palabras subrayadas. Pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto. ¿Y a quienes juró Dios que no entrarían en su reposo? Veamos esa palabrita subrayada: a los que desobedecieron. Y en efecto, vemos que no pudieron entrar porque no creyeron. Es que eso es todo. No creyeron que Dios los iba a llevar a una tierra buena, aunque habían visto todas las obras que Dios había hecho. Dios es ofendido con nuestras quejas y falta de agradecimiento, porque al hacerlo estamos olvidando la grandeza de su gloria y haciendo caso omiso de su generosidad. Al quejarnos estamos desconfiando en que Dios se preocupa por nosotros y desconfiando en que se cumplirán sus promesas y en que tiene el poder para hacerlo. ¿Se han fijado que la queja se vuelve hasta un hábito? Uno va a veces a una reunión y lo único que oye en ese grupo que están hablando son quejas. Quejas y quejas y quejas. En vez de decir: no, yo estoy bien, yo estoy sana, en esta pandemia Dios me ha librado, y el estar encerrada en mi casa también me trajo cosas buenas, pero no, ya estoy harta de esto, ¿cuándo va a pasar esto? Y queja, y queja, y queja, hablando de lo que sea.
Nos quejamos si hay lluvia, nos quejamos si hay sol, nos quejamos si hoy hay calor, nos quejamos si hoy hay viento, pero si nosotros viéramos que el clima de Guatemala es la bendición más grande que tenemos, pues no nos quejaríamos, ¿verdad? Al quejarnos, nos fijamos solo en lo que no tenemos, ¿sí? Nos enfocamos en lo que quisiéramos que fuera diferente, en lugar de ser agradecido por lo que sí tenemos. A mí me encanta un dicho que lo tenía un tío en su oficina y siempre yo desde chiquita se lo veía y me gustaba mucho y decía: el sol tiene manchas, los agradecidos ven la luz y los desagradecidos ven las manchas. Y entonces es cierto, nosotros no agradecemos por lo que sí tenemos, sino que solo estamos pensando en esa parte que nos está faltando. ¿Sí o no? Sí. No sabemos ser agradecidos. Quejarse es contagioso, pero definitivamente, igual que la amargura, uno contagia. Si yo soy una amargada, pues amargo a todos los que están a mi alrededor. Y soy quejista, igual, se contagia esta queja. El quejumbroso, alejado de Dios, siempre encontrará algo de qué quejarse. Siempre, algo de qué quejarse. Sin importar la provisión que reciba de Dios, no caigamos en la trampa de seguir ese mal ejemplo. De verdad, yo les digo, yo conozco gente que todo el tiempo, y si yo lo veo, Dios mío, ¿de qué se queja si tiene todo? Tienen de todo. Se quejan porque tienen que ir al súper, porque no llegó el chofer. Se quejan porque, o sea, uno dice, pero si a mí toda la vida me toca ir al súper. O sea, entonces, se queja porque está haciendo un poco de aire y yo no quería que hiciera aire, pero ya se vuelve un hábito. Y es una cosa que si uno piensa, gente que de verdad uno dice, pues qué vida tan envidiable y admirable, pero ¿de qué? Es un hábito. Ya hasta hablan en forma de queja. Ya no se habla en naturalidad de lo que tienen que hacer, sino que dicen, mire, yo tengo que, pero lo dicen en queja. Entonces se vuelve un hábito. Y a los que están alrededor se contagia, yo creo que hasta se hereda, porque yo conozco familias en que todos son quejistas. Puede ser hasta hereditario. Qué horrible. O sea, lo digo porque nos pasa a mí, les pasa a ustedes, no hablo solo de otras personas, sino que nos analicemos nosotras mismas cómo es mi vida si yo realmente vivo quejando. Quejarnos es lo opuesto a una acción de gracias, definitivamente. El solo hecho de recibir gracia de Dios es razón suficiente para estar agradecidos. El que me levanté hoy, el que estoy sana, el que puedo respirar, el que estoy un poco ronca, no importa, pero puedo hablar, pero porque tengo reflujo, no creo que es por otra cosa. Y entonces decir gracias por lo que sí hay, gracias por lo que sí tengo. Si no agradecemos es como cerrar la ventana por la cual puede entrar más gracia de Dios. No cerremos esa ventana. ¿Quién no quiere Dios? Todos. ¿Qué dice Proverbio? Miren qué lindo. Al que es malagradecido, siempre le irá mal. ¿Es horrible o no? Siempre le irá mal. ¡Qué horrible! O sea, cambiemos ese chip de nuestra mente y empecemos siempre a dar gracias. Dice la palabra de Dios que un corazón agradecido no lo rechaza el Señor. En misa repetimos siempre, den gracias, es justo y necesario. Dar gracias, ¿cuándo? Siempre y en todo lugar. O sea, ¿cabe alguna duda aquí? No, vean. Al que es malagradecido siempre le irá mal. Eso me lo tengo que grabar en la mente. Si queremos que nos vaya bien, ¿verdad? Y todos queremos que nos vaya bien.
Si miramos hacia atrás en nuestra vida, y no me van a dejar mentir que esto es verdad, nos daremos cuenta de que en más de alguna ocasión nos quejamos por algo que después resultó ser una bendición. Que si Dios me lo hubiera dado en ese momento, hubiera sido mal. O cualquier cosa. Esa fue la gracia de Dios actuando para nuestro bien. La definición de desilusión es la pérdida de la esperanza o confianza en una persona o una cosa. Nunca existirán razones para desilusionarnos de Dios. Yo me puedo desilusionar o desengañar de una persona o de una cosa, pero nunca me puedo desilusionar o desengañar de Dios. Nunca. No importan las circunstancias, Dios siempre obra para nuestro bien y el bien de quienes lo aman. Y eso todas debemos de saber de memoria. Esta maravillosa cita bíblica de Romanos 8:28. Sabemos que Dios dispone todas las cosas, todas, no dice algunas, todas las cosas para el bien de quienes lo aman y a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Entonces, todo lo que sucede es para bien. ¿No lo veo hoy? Seguro que hay cosas que no las veo. Que una cosa, una enfermedad o que la pandemia sea para nuestro bien, pues el Señor saca bien de todo. De todo Él saca un bien. Como dice Santa Teresa de Ávila, Dios escribe derecho con renglones torcidos. Me encanta. No nos confundamos si en algún momento no tenemos lo que deseamos. No es porque la gracia de Dios sea escasa. Hasta donde vamos ahorita. ¿Creen ustedes que si hoy no tengo lo que deseo, es porque la gracia de Dios sea escasa? ¿O ya pudimos entender que no es así? Ya a este punto de la plática. Dios tiene sus motivos para darnos lo que Él considera que nos conviene. Él es infinitamente santo. Nadie nos ama como Él. Nadie quiere lo mejor para nuestra vida que Él. Entonces, si hoy no tengo esto, no me tengo que desilusionar o pensar que Dios conmigo sí se quedó tacaño, que escaseó la gracia para mí. No. Lo hace para nuestro bien y debemos darle gracias por él. Señor, si hoy no recibí o hoy no me salió esto que yo quería, yo te doy gracias porque algo mejor tendrás para mi vida. Si empezamos con un hábito, porque se convierte en un hábito de dar gracias, vamos a tener mucha más paz en nuestro corazón y vamos a recibir la tierra, las promesas, las bendiciones, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros, ser agradecidos. A veces va uno y yo he orado a veces por un montón de cosas. Si me da tiempo les doy un testimonio así chiquitito. Yo le oraba al Señor porque mi hijo se había ido a estudiar un año a Estados Unidos. Regresó a vacaciones, tenía que renovar su visa de estudiante para Estados Unidos y se la niegan. ¿Sin qué ni para qué? O sea, imagínense, ya tenía apartamento, ya tenía sus cosas, ya tenía el primer año ganado. Y solo tenía, no porque él no había estudiado, trajeron de la universidad sus calificaciones, récord, sí, él se asistió, todo. No hubo poder humano que le dieran la visa a América. Entonces, imaginen, yo había orado, había puesto todo mi grupo de oración a orar, habíamos ayunado, y dijimos, sí, el Señor, es que la voluntad de Dios no puede ser que él no regrese a estudiar. Si eso era bueno o no.
O sea, ¿dónde estaba lo malo? Decía yo, ¿verdad? Era bueno. Entonces, nada. Vino una amiga y le dice, mira, yo estoy estudiando en Madrid y la universidad es americana y es una universidad preciosa y entonces empezamos a ver cómo se hacía todo y empezar a ver, pero lo aceptaron rapidísimo. Para él vivir en Madrid, si él es fanático, fan y todo del Real Madrid, se podría imaginar irse a vivir a Madrid. La universidad costaba la mitad de lo que costaba en Estados Unidos, porque Europa es más barato. El pasaje sí un poquito más caro. En resumen, porque no hay mucho tiempo para esto, el Señor tenía un propósito para él, llevarlo a otro lugar. ¿Y qué cree del que vino de ganancia? Conoce ahí a la que hoy es su esposa. Entonces, es una niña encantadora, la amo, todo. Y esta niña ya se conocían antes, pero en la universidad compartieron en la misma universidad. Ahí se hicieron novios, se gradúan los dos juntos, se comprometen y 2 años después se casan. O sea, cuando yo veía, ¿qué le voy a dar gracias a Dios de que no le dieron visa para ir a regresar a la universidad? Va a quedar ilógico. ¿Cómo podía dar gracias por algo que para mí era una tragedia? Yo decía, quedarme con este muchachito aquí en Guatemala era un poquito difícil. Yo lo quería un poco lejos. Entonces, y si estudiaba lejos era mejor. Y entonces más lejos. Pero miren, para él su vida, su experiencia más linda fue vivir en Madrid. Y de verdad nosotros después pasamos una situación económica bastante difícil. Se nos vino y no hubiéramos podido pagar la universidad en Estados Unidos, porque cada año se incrementaba las universidades ahí, el mantenimiento es carísimo. O sea, Dios sí sabía lo que necesitábamos. Sí, yo no. Y para mí, dar gracias por eso estaba fuera de todo mi alcance. Sigamos, porque esto no estaba en el programa. Pero ahorita se me vino a la mente por que uno dice, Dios, es que Dios sí sabe lo que nos conviene, sí sabe lo que es mejor. Porque es infinitamente sabio. La gracia de Dios es infinita. No seas tú quien le ponga límites en tu vida, siendo mal agradecido. Vamos a empezar a dar gracias por todo de ahora en adelante. Sí. Pero hasta por lo que yo creo que no está bien. O sea, por lo que para mí horrible, vamos a dar gracias. Porque esa es la voluntad de Dios. Y eso hace que no tenga límites la gracia de Dios para mí. ¿Les queda claro hasta aquí? Porque aquí termina la primera parte. Sigamos, porque si no me va a regañar Rómulo, que ya vamos. No, vamos a terminar a tiempo. La gracia ante nuestras debilidades. ¿Qué es una debilidad? Falta de vigor o fuerza física, carencia de energía o vigor en las cualidades o resoluciones del ánimo. Las debilidades son todos los factores internos que hacen que la empresa se encuentre en una posición desfavorable frente a sus competidores. La palabra debilidad procede del adjetivo latino debilis, que es una contracción, esto es un poco difícil, pero digamos, una contracción de deabilis, que se compone del prefijo des, que es privación, y de la palabra habilis, que se compone del verbo habere, que significa tener, y del sufijo ilis, que significa capacidad. Por lo tanto, el resumen, la palabra debilidad es privación de tener capacidad. Eso es lo importante que se les quede. El mundo nos enseña desde pequeños, y no, eso sí es como una forma y un hábito, a no mostrar nuestras debilidades. ¿No es así? No seas llorón, no muestres debilidad, no digas esto que no puedes hacer, sino que tú tratas de hacerlo.
Siempre se nos ha vendido la idea: no seas débil, no muestres debilidad delante de la gente. Es cierto. Sobre todo a nuestros hijos les decimos, ¿verdad? No seas débil, no seas llorón, tú puedes. Entonces nos enseña de pequeños que para salir adelante y sobresalir sobre los demás, debemos solo resaltar nuestras fortalezas y ocultar nuestras debilidades. Esto es en el mundo económico, en el mundo material. El resultado de esa cultura es que no aceptamos nuestras limitaciones, nos avergonzamos de ellas y nos negamos a admitirlas. Negar las debilidades a veces termina siendo una necesidad para vendernos profesionalmente. Si vamos a una entrevista de trabajo, jamás vamos a hablar de debilidades, solo de lo que sí puedo hacer, porque es así como se maneja. Y para un político, se pueden imaginar, ¿verdad? Se vuelve indispensable. Todos los que se están tirando a una candidatura son una maravilla, ¿verdad? No tienen ninguna debilidad. Entonces, veamos un ejemplo de lo que la administración de empresas nos enseña en las universidades sobre cómo administrar las debilidades de una empresa. ¿Una empresa, creen ustedes, que muestra debilidades? Si se quiere vender, para nada. Y este es un cuadrito aquí que nos puso Rómulo en su experiencia de dar clases, una metodología de análisis FODA, que son fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace en las fortalezas en una empresa? Usa las fortalezas para aprovechar oportunidades y reduce debilidades para aprovechar oportunidades. Siempre es la debilidad, la reduzco y engrando la fortaleza. Y en las amenazas, usar fortalezas para evitar amenazas. Y en las debilidades, reducir debilidades para evitar amenazas. Eso es como se maneja un mundo económico. Y eso es lo que tendemos a hacer en nuestra vida personal y generalmente a mayor nivel de educación y formación y mayor nivel socioeconómico, mayor es la tendencia de hacer. Ustedes no van a oír a una persona de un nivel socioeconómico alto hablar de sus debilidades. Nada. Uno dice todo es perfecto en su vida y eso no es así. O sea, esto es lo que tendemos a hacer. Apagar, apachar, ocultar nuestras debilidades. Pero en el mundo espiritual les tengo la noticia que esto es todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Qué espera Dios que hagamos en nuestra vida personal ante la realidad de que como humanos tenemos debilidades? Nos dice la palabra de Dios en 2 Corintios, como dice San Pablo, aunque me da vergüenza decirlo, nosotros fuimos demasiado débiles para portarnos así. Él declara a los corintios que él fue demasiado débil. San Pablo admite que era débil y lo hizo en una carta a los corintios, la sociedad más cosmopolita de Grecia en esa época. Nosotros debemos admitirlo humildemente ante Dios, nuestro Señor Todopoderoso. Ante Él podemos mostrar nuestra debilidad. Porque donde más débiles somos, ¿qué dice la palabra? Más fuerte se hace el Señor. Y se hace fuerte en donde yo soy débil. Así es que en el mundo espiritual esto se maneja de manera contraria. Vamos a seguir con esta cita. Dice 2 Corintios, nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo, tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor.
Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Como habla San Pablo de bonito, ¿verdad? Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, buscándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. Han oído hablar de la espina de San Pablo, ¿verdad? Que era como un aguijón que él tenía que lo torturara. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas. Pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuanto más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Amén. Amén. Esto es de verdad. No temamos sentirnos débiles, porque es ahí, cabal, en esa debilidad, donde Dios se va a hacer fuerte. ¿Cuál es la espina clavada en el cuerpo de San Pablo? No se sabe. Una enfermedad. Los historiadores del cristianismo coinciden, basados en algunos escritos de los siglos 3 a 6, que San Pablo era un hombre de una constitución física débil. Aquí están las citas de referencia. Su debilidad parece haberse agravado a veces a causa de algunos padecimientos y posibles enfermedades. Ahora veamos por todo lo que pasó. Fue apedreado en Listra hasta que lo creyeron muerto. Imagínense, fue azotado 5 veces y apaleado 3 veces, lo cual le dejó cicatrices. Fue encarcelado por lo menos 4 veces, por un total de más de 5 años, lo que quizás también le dejó algunas secuelas. Se cree que tenía también alguna enfermedad infecciosa crónica en los ojos, lo que le pudo haber provocado ceguera parcial. Yo no sé ustedes, pero yo al principio cuando leía San Pablo, ustedes nunca se imaginan a una persona cuando hablan de ella, hasta se hacen una imagen de ella. Yo me imaginaba a San Pablo, un hombrón grande, guapo, fuerte. Yo así lo pensaba. Era el que iba, el que predicaba, el que no le tenía miedo a nada, el que si lo metían preso no decía nada, lo azotaban y seguían. Pero estudiando o profundizando, decían que San Pablo era una persona como chiquita, nada agraciado. Y entonces yo decía, ¿cómo él se pudo enfrentar a los griegos, a los corintios? Porque los corintios, los griegos eran los más guapos, los más, para ellos la belleza física era importantísima. ¿Cómo este San Pablito se pudo presentar ante ellos y predicarles con ese poder? Y con poder y con fuerza. O sea, no importa cómo sea mi físico, cómo sea, el que va, porque es el Señor el que da la fuerza. No importa qué tan débil haya sido él era fuerte porque Dios está bien. Y se hacía fuerte en donde él era débil. Posiblemente que los griegos hasta guapos lo miraban. Seguro. Entonces, sigamos. Sin embargo, San Pablo no vivió como un débil. Ustedes han leído en alguna de las epístolas de San Pablo que se quejaba, que porque él era débil. No, él solo dice, vamos a predicar. Sin embargo, no vivió como débil. Resistió los rigores del trabajo misionero por más de 30 años. Caminando más de 30,000 kilómetros por valles y montañas
su ministerio. Incluso sobrevivió a 3 naufragios, picaduras de víboras cuando no existían antídotos. Escribió personalmente o dictó a sus discípulos 13 epístolas, varias de ellas desde la cárcel, escribiendo así casi la mitad de los 27 libros del Nuevo Testamento. Yo siempre digo que sin San Pablo y sin esas cartas maravillosas, la Biblia no estaría completa, pero para nada. O sea, no habría un Nuevo Testamento tan rico como el que tenemos. Entonces, San Pablo era débil, sí, pero vivió como débil. No. Y no tenía pena ni tenía vergüenza de mostrar su debilidad, porque donde él era débil era donde Cristo más fuerte se hacía en él, más poder le daba para predicar. Por todo lo que San Pablo pasó, yo hubiera tirado la toalla a saber hace cuánto, ¿no? Preso, no le importaba, ahí en la cárcel, estoy preso por causa de Cristo y les escribo, y aprovechaba a escribir. O sea, que no era que se quejaba ahí en la cárcel, sino aprovechaba su tiempo. La fortaleza para hacer todo eso le fue dada a San Pablo por la gracia infinita de Dios. Entonces la gracia de Dios es escasa. ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? Pero para nada. San Pablo aprendió no solo a reconocer su debilidad, sino a gloriarse en ella. El poder de Dios es atraído hacia la debilidad. Su gracia llega corriendo a aquellos en necesidad. Solo tenemos que postrarnos ante el Señor y decirle qué área de mi vida soy débil para que Él se haga fuerte, para que su gracia descienda allí donde yo lo necesito. Y no escasa, en abundancia, incluso para repartir. Segunda de Corintios 1, hermanos, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más. Y hasta perdimos la esperanza de salir con vida. ¿Está mostrando o no está mostrando debilidad? De lo que sufrió, de lo que padeció. Nos sentíamos como condenados a muerte. Pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos. Y Dios nos libró y nos librará de tan gran peligro de muerte. Confiamos en que seguirá librándonos. Amén. Amén. A veces la impotencia para salir de las peores situaciones es la precondición necesaria para ver el poder de Dios. Cuando yo digo, ya no puedo, es cuando Dios sí puede. Yo tengo que decir y reconocer, Señor, yo no puedo. Si tú no vienes y me ayudas, yo de esta no puedo salir. Es ahí donde viene la gracia y viene el poder de Dios para sacarme de esto. Cuando más podamos reconocer nuestra debilidad, mayor será nuestra oportunidad de experimentar el poder de Dios en nuestra vida. Todo lo contrario a lo que nos manda el mundo, ¿verdad? No muestren su debilidad. Ante el Señor muestren su debilidad. Y Él se hará fuerte ahí. Y su gracia vendrá, pero en torrentes. La espina de San Pablo le ayudó a entender cuál era la forma para poder recibir la gracia. Cuando el Señor le dijo, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Esta cita bíblica debe de grabarse en nuestra mente y en nuestro corazón. Mi amor es todo lo que necesitas. Que solo tu amor baste, Señor. Que pues el poder se muestra en la debilidad. Si yo digo que todo lo puedo, Jesús, Él no va a actuar en mí. Pero si yo digo, Señor, ya no puedo. Si tú no vienes y me ayudas, es ahí donde se muestra el poder de Dios. Mientras más débiles seamos, más necesitaremos apoyarnos en Dios
Más de su gracia podremos recibir si lo reconocemos humildemente y descubrimos lo grande que es su poder. No nos confundamos si en algún momento sentimos que no tenemos la fortaleza que necesitamos. No es porque la gracia de Dios sea escasa. Dios es todopoderoso, pero quiere que ante nuestra debilidad encontremos la fortaleza en Él. Esto está claro, ¿verdad? No es que sea escasa la gracia, sino quiere que encontremos la fortaleza en Él. Podemos recibir la gracia de Dios solo en la medida en que podamos reconocer nuestra necesidad de ella. Entonces, como hoy estamos hablando de los obstáculos que no nos permiten recibir la gracia de Dios, hemos podido entender que el no reconocer la debilidad es un obstáculo porque así no voy a recibir la gracia. El ser malagradecidos, el no recibir, el no reconocer debilidades. Entonces terminamos con esta maravillosa definición. La gracia de Dios es infinita. No seas tú quien le ponga límites en tu vida por no reconocer tu necesidad de gracia. Amén. Amén. Entonces, hasta aquí. Y Corina, si podemos cantar una alabanza para cerrar y darle gracias al Señor por esta mañana. Y sobre todo, recuérdense, no deben existir obstáculos en nuestra vida para recibir la gracia. La gracia no es escasa, no es, si hay mucha y muy abundante. Cada mañana al despertar y por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites disfrutar. Una vez más, cada mañana al despertar. Cada mañana al despertar, por la noche al descansar, por la noche al descansar, agradezco tus bondades a mi vida, por todo lo que me permites, por todo lo que me permites disfrutar. Señor, en esta mañana, y hoy, Señor, hemos aprendido que tu gracia es infinita. Y continuamos la próxima semana con este tema, y no se pierdan y no falten poder completar esta parte de cómo no tener y creer en la escasez de la gracia. El miércoles están en mi casa, hay una... Venga, vecinos. Uno no se quita la mascarilla porque yo no sé. El día miércoles vamos a tener una mañana muy linda para la preparación de Semana Santa. Así es que las esperamos a todas y a todos los que quieran venir.
Gracias. De 9 a 11:30. Gracias. Bueno. Ya. No sé si estará prendido, ¿me oyen? Sí, sí, sí. Tengamos llamado para...